El nombre de Bridger Walker está en boca de todos, después de que este valiente niño de 6 años de Wyoming, Estados Unidos, salvó a su hermana pequeña del terrible ataque de un perro. Sucedió el 9 de julio del 2020, cuando un perro se lanzó sobre su hermana de 4 años, y él no dudó en arriesgarse para protegerla. El perro lo mordió varias veces en la cara, pero consiguió agarrarla de la mano y apartarla del peligro. Trágicamente, en lugar de salir corriendo, el perro saltó y se aferró a la mejilla de Bridger, relatan los padres de los niños en un comunicado a los medios. Tras el ataque, el niño fue sometido a una cirugía de 2 horas que requirió más de 90 puntos de sutura. Cuando su padre le preguntó por qué se interpuso entre su hermana y el perro, él contestó: «Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo». Tras el suceso, el niño fue felicitado por uno de sus máximos héroes. Tras un mensaje muy emotivo, el famoso actor Chris Evans, Capitán América: «Aquí, leí tu historia, vi lo que hiciste y estoy seguro de que escuchaste muchas cosas así en los últimos días. Pero déjame ser el siguiente en decirte, amigo, que eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado. Tu hermana es tan afortunada de tenerte como hermano mayor. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti», dijo Evans en un mensaje de video publicado en una página de Instagram iniciada por la tía de Walker. «Voy a localizar tu dirección y te enviaré un auténtico escudo del Capitán América porque, amigo, te lo mereces». Pero ¿cuál es el significado de ser un héroe? En este video vamos a descubrir el significado de héroes o heroísmo por diferentes autores de la historia. La visión clásica. Héroes de la mitología y la literatura épica. Desde tiempos inmemoriales, las culturas han venerado a héroes cuyas hazañas trascienden lo humano. En la mitología griega, figuras como Aquiles y Heracles personificaban la valentía y la fuerza sobrehumana, enfrentándose a monstruos y dioses con determinación inquebrantable. Para los antiguos griegos, el heroísmo era sinónimo de virtud, gloria y la búsqueda de la inmortalidad a través de actos heroicos. En la literatura épica, figuras como el rey Arturo y su leal caballero Lancelot representaban la caballería y el honor en la Edad Media europea. Estos héroes luchaban por la justicia y la protección de los débiles, encarnando los ideales de la nobleza y el sacrificio personal. La interpretación filosófica, heroísmo moral y ético. Para los filósofos de la antigüedad, el heroísmo trascendía las proezas físicas y se centraba en la virtud moral y ética. Platón y Aristóteles argumentaban que el verdadero héroe era aquel que practicaba la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación en su vida diaria. Según esta perspectiva, el heroísmo no estaba reservado para unos pocos elegidos, sino que era accesible para cualquier individuo que siguiera el camino de la excelencia moral. En la era moderna, filósofos como Immanuel Kant y John Stuart Mill desarrollaron teorías éticas que enfatizaban el deber moral y la utilidad pública como pilares del heroísmo. Para Kant, el heroísmo residía en la disposición a actuar de acuerdo con el deber moral, incluso en situaciones de adversidad extrema. Mill, por otro lado, sostenía que el heroísmo se manifestaba en aquellos que buscaban el mayor bien para el mayor número de personas, sacrificando sus intereses personales en aras del bien común. La perspectiva histórica. Héroes de la resistencia y la libertad. En los momentos más oscuros de la historia humana, surgen héroes que desafían la opresión y luchan por la libertad y la justicia. Desde los esclavos rebeldes de la antigua Roma hasta los líderes de los movimientos de derechos civiles del siglo XX, estos héroes encarnan el espíritu de la resistencia y la perseverancia en la lucha contra la tiranía y la injusticia. Figuras como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King Jr. se convirtieron en íconos del heroísmo en el siglo XX, liderando movimientos pacíficos que transformaron sociedades enteras e inspiraron a millones en todo el mundo. Su coraje moral y su dedicación a la no violencia los convirtieron en símbolos de esperanza y cambio en tiempos de gran adversidad.
La interpretación contemporánea. Héroes cotidianos y anónimos. En la era moderna, el concepto de heroísmo ha evolucionado para incluir no solo a figuras públicas y líderes carismáticos, sino también a personas comunes que realizan actos extraordinarios en circunstancias ordinarias. Los socorristas que arriesgan sus vidas para salvar a extraños, los padres que sacrifican todo por el bienestar de sus hijos, los trabajadores de primera línea que enfrentan peligros para proteger a la comunidad, todos ellos son héroes en su propia medida. El heroísmo cotidiano se manifiesta en pequeños gestos de bondad, compasión y altruismo que marcan una diferencia significativa en la vida de los demás. Desde ayudar a un vecino en apuros hasta donar tiempo y recursos a organizaciones benéficas. Estos actos aparentemente mundanos reflejan la verdadera esencia del heroísmo, la capacidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio. A lo largo de la historia, el concepto de heroísmo ha evolucionado y se ha adaptado a las cambiantes circunstancias y valores de la sociedad. Ya sea en las páginas de la mitología antigua o en las calles de las ciudades modernas, el heroísmo sigue siendo una fuerza poderosa que impulsa el progreso humano y encarna los más altos ideales de la humanidad. Al explorar las diferentes interpretaciones del heroísmo a lo largo del tiempo, podemos apreciar la diversidad y la complejidad de este concepto fundamental. Ya sea en forma de héroes legendarios, líderes visionarios o individuos comunes que realizan actos extraordinarios, el heroísmo sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza en un mundo que a menudo parece estar desprovisto de ellas. En última instancia, el heroísmo reside en el corazón humano, en la capacidad de superar la adversidad y trascender nuestras limitaciones para alcanzar nuevas alturas de nobleza y grandeza,